esta será su casa. La Estación Espacial Internacional. A casi 400 kilómetros sobre la Tierra, 7 astronautas respiran, trabajan, exploran. Viven en el espacio con la más avanzada tecnología imaginable, donde hay robots que ayudan a los investigadores que buscan soluciones para enfermedades antes incurables. El sueño de la ciencia ficción se ha convertido en ciencia ficción real. Aquí es donde finalmente empieza nuestro viaje a los planetas lejanos. Y desde este momento, no volveremos a mirar el espacio de la misma manera. Proyecto Estación Espacial. La Estación Espacial Internacional ya está en órbita y en construcción. ...16 países de todo el mundo unen sus fuerzas para construir este puesto avanzadilla de la civilización humana. Cuando se termine en 2006, la estación espacial tendrá el tamaño de un moderno rascacielos. Será el tercer objeto más brillante del cielo, solo detrás del Sol y la Luna. Es el proyecto de construcción más ambicioso de la historia. Es como construir un barco en medio del mar, en plena tormenta, con distintos países aportando materiales, herramientas y personal, en un entorno hostil para la vida y para toda clase de equipamiento. La Estación Espacial Internacional es un ejemplo de convivencia mundial, como una sola raza, como un solo ser humano, y no un sitio grande dividido en muchas culturas distintas, en muchos lugares diferentes. La nueva Estación Espacial Internacional es, sin duda, uno de los más grandes milagros de nuestra civilización y del mundo que el ser humano haya acometido. Nunca se había dado tanta actividad en el espacio para montar estos módulos, de los que dependerán nuestra civilización y nuestra calidad de vida. Necesitaremos más de 40 despegues de la lanzadera y cientos de paseos espaciales durante los próximos 6 años para tener este punto de partida desde la Tierra a Marte y más allá. Hacia el fin del año 2000, el curso de nuestra evolución cambió para siempre cuando la primera tripulación permanente llamada Expedición 1 empezó a vivir en el interior de la estación espacial. A partir de este punto, nuestros hijos no recordarán un momento en el que no viviéramos en el espacio. Si miramos hacia el futuro, la estación espacial representa el primer paso hacia la exploración del sistema solar. Creo que la exploración del espacio es muy importante en la evolución del ser humano, porque nacerán colonias en el espacio y en otros planetas. El conocimiento adquirido en la estación espacial nos permitirá no solo regresar a la Luna y desde allí seguir a Marte, sino a ir más allá de los confines del sistema solar. Nuestro deseo de explorar y de colonizar otros planetas puede ser la salvación de la raza humana, sobre todo por los peligros que acechan en las profundidades del espacio. 65 million years ago,
La Tierra recibió el impacto de un asteroide de unos 20 kilómetros de largo hace 65 millones de años. Acabó con los dinosaurios y con casi el 70% de las especies de la Tierra. Tal vez no suceda mañana o ni siquiera en 100 años, pero ocurrirá de nuevo. El historial de los fósiles nos demuestra que lo que ha ocurrido en el pasado se repetirá. Noviembre de 1998, Kazajstán. La construcción de la Estación Espacial Internacional empieza con un módulo de control ruso de 19 toneladas llamado Zarya, palabra rusa que significa amanecer. Zarya es la piedra angular de la nueva estación. Tan solo 14 días después, la lanzadera espacial Endeavour se situó en órbita para su encuentro con Zarya. En la bodega de carga de la lanzadera se encuentra la segunda pieza de la estación espacial, un módulo norteamericano llamado apropiadamente Unidad. Unidad y Zarya son los dos primeros pilares de la incipiente estación espacial. Su ensamblaje es un momento crítico. Nunca antes se habían unido ni en la Tierra ni en el espacio. Dos países que han sido enemigos acérrimos, con culturas distintas, idiomas distintos y sistemas de medición diferentes, serán ahora los que determinen el futuro del ser humano en el espacio. No habrá una segunda oportunidad. La tecnología informática y los diferentes sistemas eléctricos y neumáticos debían encajar a la primera. Y no solo encajar, sino también funcionar cuando encendiéramos las luces y los ordenadores. Que lo vea bien la cámara. Ya vemos. Así va bien, que siga acercándose. Y la vista exterior es espectacular. Hay unos 14 o 15. Está entrando. Cerrado. Hijo de su madre, buen trabajo. Unidad ensamblada y asegurada firmemente en su base. Empezamos a construir la Estación Espacial Internacional. El astronauta americano Bob Cabana y el cosmonauta ruso Sergei Krikalev fueron los dos primeros que entraron en esta nueva estación espacial. Cuando llegó el momento de abrir la escotilla principal, Sergei y yo entramos juntos. Nunca lo olvidaré. Es una estación espacial internacional y me pareció importante que nosotros, una tripulación internacional, entráramos juntos, unidos. Gracias especiales a los de la EI por todo lo que habéis trabajado. Nos acordamos de cuando Unidad era solo una cáscara de aluminio y sin duda es una máquina estupenda. Estamos encantados, emocionados y orgullosos de pertenecer al equipo que lo ha hecho posible. La tripulación abandonó la estación y volvió a casa dejando atrás una nave espacial revolucionaria, un símbolo de la cooperación internacional necesaria para empezar a vivir en el espacio de modo permanente. Cuando se termine, 16 países habrán realizado contribuciones singulares a la Estación Espacial Internacional. El tercer pilar de la estación es un módulo de servicio ruso construido a partir de los cimientos de Zarya y Unidad, llamado Zvezda. Sirve para alojar a la primera tripulación permanente en el espacio. La Agencia Espacial Europea, formada por 11 naciones, está creando la instalación orbital Columbus para la realización de experimentos en microgravedad. Este módulo japonés, Kibo, que significa esperanza, cuenta con un brazo robótico y un porche trasero para experimentos en el exterior. El laboratorio estadounidense Destino estudiará la formación de materiales en microgravedad. Y los módulos italianos Leonardo servirán para que la lanzadera transporte carga entre la estación espacial y la Tierra. Al final, la estación constará de más de 10 millones de piezas individuales.
En los comienzos de las fases de montaje, la prioridad era prepararla para sus 3 primeros inquilinos permanentes: el astronauta americano Bill Shepard y los cosmonautas rusos Yuri Gisenko y Sergei Krikalev. Ellos son la Expedición 1. En los últimos 2 años, la lanzadera ha entregado miles de kilos de carga a la estación, preparando la llegada de la Expedición 1. A medida que avanza la construcción, la cantidad de maquinaria y suministros que necesita el interior de la estación espacial se incrementará inevitablemente. El transporte que satisfará esta demanda constante será una flota de naves estadounidenses reutilizables. Cada misión es un riesgo a pesar de los ya más de 100 despegues de lanzaderas. Pero los 8 minutos más peligrosos de cada misión empiezan en la plataforma de lanzamiento. Corresponde al simulador de movimiento preparar al astronauta para cualquier problema que pueda encontrar en el despegue. Se precisa una preparación intensa y una habilidad increíble para mantener el control durante un lanzamiento. Being an astronaut is a hazardous line of work. El trabajo de astronauta es una peligrosa especialidad. Concretamente nos fijamos más en los despegues de la lanzadera espacial. Debemos ser conscientes, cada segundo, de muchos puntos críticos y de riesgo. Practicamos diversas situaciones y realizamos múltiples entrenamientos en simuladores para enfrentarnos a los muchos riesgos. Los instructores enfrentan al astronauta con lo inesperado desde la sala de control. Simulan problemas como fallos de motor, caídas de presión y fallos eléctricos. Aprender a tomar al instante las decisiones adecuadas puede salvar no solo su vida, sino la de su tripulación. Cada astronauta debe someterse durante años a este entrenamiento antes de despegar. Permiso para despegar. Que tengan una feliz misión. Gracias. La primera vez en la plataforma de lanzamiento, te has entrenado tanto que estás preparado para todas las fases del vuelo. Pero claro, sentado allí, de verdad, con unas 2000 toneladas de combustible bajo el trasero, la concentración es extrema. Cuando se disparan los motores principales en el foso, se produce un movimiento hacia adelante y luego hacia atrás, y al tomar la vertical, los sólidos se iluminan. Todo vibra e intentamos leer los medidores, pero algo nos aplasta contra el asiento. Y solo ocupa la mente la sensación de velocidad, de pura de aceleración. Más potencia. Aún hay que dar más potencia. Hay una explosión y un relámpago y se ven caer los sólidos. Entonces nos quedamos con 3 motores principales, más de 150.000 kilos de empuje en cada uno. Cuesta respirar porque la aceleración es de 3 Gs y se escucha la explosión que nos separa del tanque, y los impulsores de 360 kilos se encienden como un cañón. ¡Bum, bum! Entre vibraciones y sacudidas se llega al espacio. Es todo un viaje. Las lanzaderas son vitales para la estación espacial porque, además de resistir esa forma violenta de dejar la Tierra, también pueden volver del espacio y aterrizar con la suavidad de un avión comercial. En los 20 años de historia de la lanzadera espacial, ahora empieza a cumplir el principal objetivo con el que nació: ser un vehículo de transporte entre la Tierra y una instalación orbital de investigación. Mayo de 2000. La lanzadera espacial Atlantis ha transportado suministros a Zarya y Unidad. Su misión era preparar la llegada del tercer pilar de la estación espacial, el nuevo módulo Zvezda, los alojamientos de la Expedición 1. Los astronautas emprendieron varios paseos espaciales para instalarlo todo, desde baterías y ventiladores a grúas y antenas. Los paseos espaciales eran emocionantes y peligrosos para estos astronautas.
Es una sensación que pocos conocen. Jerry Ross, un astronauta de 52 años que ha pasado más tiempo trabajando en el espacio que cualquier otro norteamericano, se sabe afortunado por ello. Necesita un pasamanos, número 120. Es difícil describir lo que supone salir al exterior en esa pequeña nave espacial personal que es el traje, a hacer cosas para las que uno lleva preparándose durante meses, si no durante años. Es una experiencia increíble. Aunque sean ideas raras en un ingeniero, lo cierto es que me sentí en comunión con el universo. Es una sensación tremenda. Pese a las magníficas vistas, el espacio es un entorno implacable. Sin la atmósfera de la Tierra que los defienda del Sol, los astronautas que construyen la estación espacial se encuentran a merced de su radiación letal. Los cambios de temperatura entre sol y sombra son extremos y mortales. A la luz del sol, la temperatura puede elevarse a 200 grados Celsius. A la sombra puede descender hasta 150 bajo cero. Lo único que hay entre el astronauta y una muerte segura es un traje de solo 2 milímetros de grosor. La apariencia abultada de estas armaduras modernas se debe al oxígeno vital que llena el interior. Cada traje se construye a partir de piezas intercambiables que acabarán almacenadas en la estación espacial. Torso, perneras, mangas y guantes se fabrican en distintos tamaños y se montarán a la medida de los astronautas de la estación espacial, que realizarán con ellos 25 paseos antes de su sustitución. Aunque son más económicos que los trajes a medida del pasado, esta nave espacial personal puede llegar a pesar 130 kilos y costar casi 15 millones de euros. Para los pocos valientes que se atreven a sobrevivir aquí fuera, no hay dinero mejor gastado. Julio de 2000. El modelo Zvezda, seguido de cerca por el personal de tierra ruso, logra completar un acoplamiento automático con la estación espacial. Los alojamientos de la Expedición 1 ya están en su sitio. Dos meses después, la lanzadera Atlantis volvió a la estación. La misión solo requería un paseo espacial. Sin embargo, como todo viaje en el espacio, puede ser extremadamente peligrosa. Y para el astronauta los problemas más grandes suelen venir de las cosas más pequeñas. Cualquier desecho que golpee a un astronauta puede ocasionar un desastre. Las capas de Kevlar, teflón y mylar aluminado protegerán a un astronauta de un proyectil del tamaño de un grano de arena. Pero si el objeto fuera más grande... Si algo atraviesa las capas que retienen el aire del traje, se puede resistir 30 minutos con un agujero del tamaño de una monedita. Tenemos un tanque de oxígeno secundario capaz de producir aire suficiente en el traje para compensar la pérdida. El astronauta tiene unos 30 minutos para volver a la escotilla y de ahí al interior de la lanzadera. Si un agujero grande en el traje no mantiene la presión, se perderá gas y también calor, de modo que los tejidos corporales pueden también empezar a congelarse, aunque lo normal es estar ya inconsciente para entonces. Hasta ahora, la lanzadera podía maniobrar para rescatar a un astronauta herido o accidentalmente a la deriva. Pero pronto la lanzadera atracará en la estación espacial y un astronauta a la deriva estará solo. Si ocurre lo peor, puede que una mochila probada recientemente llamada Safer permita al astronauta volver a la estación espacial.
Tal movilidad también permitirá al astronauta la recuperación de equipos fuera del alcance del brazo robótico de la lanzadera. Desde 1981, los astronautas han confiado a esta maravilla la captura de satélites, el levantamiento de equipos e incluso la ayuda al movimiento de los astronautas alrededor de la lanzadera. La estación espacial, sin embargo, exigirá una nueva generación de robots. Y un brazo más grande, más listo y más poderoso se encuentra en construcción. En Canadá lo llamamos el canabrazo. Es esencial para la construcción de la estación espacial y lo será después para su servicio y mantenimiento. El diseño del brazo le permite literalmente arrastrarse por la estación. Este nuevo brazo no será el único robot que circule por el exterior de la estación espacial. De las páginas de la ciencia ficción surge el Robonauta. Nace para ocuparse de la misión más peligrosa, el trabajo en el duro vacío del espacio. Hay una serie de cometidos para los que el ser humano no está dotado. No hemos evolucionado para desenvolvernos en el espacio. Por ello queremos robots que se ocupen de aliviar la carga a los astronautas. La mano del Robonauta, esculpida a imagen de la humana, posee la destreza de la de un ser humano, por lo que será capaz de trabajar con las mismas herramientas que los astronautas utilicen en la estación espacial. El sofisticado diseño de la mano incorpora 46 sensores que permitirán al Robonauta tocar los objetos como una persona. El Robonauta, que vivirá en el exterior de la estación, puede movilizarse en cuestión de minutos. Esto es crucial, ya que el tiempo lo es todo en situaciones de emergencia. Si algo dañara la estación, deberían pasar varias horas antes de que un astronauta pudiera salir al espacio en un traje presurizado. Durante las horas que se tarda en sacar a una persona se nos acabaría el tiempo. El Robonauta permitirá a ese astronauta salir, digamos que de una forma virtual, y ocuparse rápidamente de la situación. Con un casco conectado a una cámara remota, el operador verá a través de la máquina. El Robonauta lleva dos pequeñas cámaras en los ojos, lo cual proporciona al usuario la percepción de la profundidad y la capacidad de trabajar en 3 dimensiones. Sus ojos, colocados a una distancia similar a la de los ojos humanos, proporcionan la misma percepción de profundidad que cualquiera que se mire la propia mano, tal vez a 80 o 100 centímetros de los ojos. Es un modo muy intuitivo de controlar al robot. A bordo de la lanzadera, ver la Estación Espacial Internacional es bastante sencillo. Sin embargo, para que Atlantis la alcance, hace falta velocidad. La estación orbita a 28.000 kilómetros por hora. Si alcanzara esta velocidad a solo 300 metros de la Tierra, podría verse la estación recorrer los 8.000 kilómetros que separan Dallas, en Texas, de París, en solo 17 minutos. Esta velocidad proporciona al astronauta una vista del mundo que la mayoría solo puede imaginar. ¿Se ve la luna en la misma imagen? Es precioso. Asombroso. Y ahí está el monte Fuji. Cuando volamos en avión solemos tener la Tierra debajo, así que pensaba que la Tierra estaría debajo. La buscaba y no la encontraba. Todo era muy oscuro. La oscuridad del espacio es indescriptible. Entonces me dio por mirar hacia arriba y ahí estaba la Tierra con su brillo azul. Aún recuerdo la honda impresión que me produjo verla. Going around the Earth
Rodear la Tierra 16 veces al día ofrece un espectacular panorama cambiante de noche a día. Amanece y atardece cada 45 minutos. Por la ventana siempre hay alguna vista cautivadora. Aunque las vistas quiten el aliento, la belleza del espacio es peligrosa. Y antes de que el astronauta se enfrente a los peligros del paseo, debe ensayar minuciosamente los pasos de cada misión aquí. Este es el laboratorio de realidad virtual del Centro Espacial Johnson, donde los astronautas practican el montaje de la estación espacial. Unos cascos y guantes especializados permiten a los astronautas contemplar cada paso. Los ordenadores simulan el movimiento y el tacto de los objetos en el espacio. Cuando un astronauta agarra un pasamanos con la mano derecha, aquel se vuelve rojo. Con la izquierda, azul. De este modo, astronautas y entrenadores pueden seguir los movimientos por la estación. Sin embargo, para un entrenamiento de tacto real, los astronautas deben mojarse mucho, mojarse de verdad. Bajo 24 millones de litros de agua, en un tanque de 4 plantas de profundidad. Este es el laboratorio de flotación neutra, la piscina más grande del mundo. Es el único modo de que un astronauta pueda sentir en la Tierra la ausencia de peso en el espacio. Deben mantener un equilibrio adecuado por medio de pesas de plomo y goma espuma para mantenerse entre dos aguas. Estos astronautas maniobran alrededor de una réplica a tamaño real del módulo Unidad, practicando los paseos espaciales necesarios antes de la llegada de la Expedición 1. Todo, desde pasamanos y puntos de amarre a escotillas y compartimentos de almacén, es exactamente como será en el espacio. Sin duda es el único lugar en la Tierra en el que podemos coreografiar efectivamente los detalles del futuro trabajo en órbita. Ensayamos los cambios precisos de cordones y el modo de asir herramientas y realizar conexiones. Es una coreografía muy difícil. En la superficie, especialistas de misión y científicos guían a los astronautas a través de cada procedimiento, como si estuvieran controlando una misión. ¿Este es el lado cenital? Correcto. Bien. Sigue girando unos 45 grados más. Sigue moviéndose a proa y a popa. Las cámaras los graban desde todos los ángulos mientras practican cientos de veces cada movimiento. Es muy raro que la misión fracase por algo muy grande. Suele ser por algún detallito que hemos pasado por alto. Prestamos atención minuciosísima al detalle para garantizar que la mente perciba todo en las simulaciones con el mayor grado de realidad posible, de modo que una vez en el espacio nos parezca fácil y familiar, como si lo hubiéramos estado haciendo toda la vida. Los paseos espaciales se planifican en toda su complejidad. Los astronautas saben exactamente lo que ocurrirá, pero el laboratorio de flotación neutra también les sirve para preparar aquello que esperan que no ocurra nunca. Un despegue anulado puede precisar un rescate en el agua. Los trajes de vuelo pueden hacer de paracaídas, salvavidas o incluso balsas individuales. La tripulación de la Expedición 1 se ha sometido a un entrenamiento similar en el Mar Negro, por si tuvieran que escapar del cohete Soyuz durante su lanzamiento hacia la estación. Antes de que la Expedición 1 abandonara la Tierra, la lanzadera espacial Discovery volvió a la estación por última vez. Los astronautas han instalado controles de orientación, sistemas de comunicaciones y una serie de paneles solares en los módulos de la estación.
Las primeras tripulaciones que vivan en el interior de la estación trabajarán en un laboratorio cuyo tamaño será solo una fracción del tamaño final y utilizarán tecnología superior a la de estaciones anteriores como la Mir rusa. Los rusos poseen una larga historia en el espacio. La vida y el trabajo a bordo de la Mir ha procurado información valiosísima para el diseño de la Estación Espacial Internacional. Ahora estamos en el módulo Crystal. Estoy como si explorara una caverna. La Mir era pequeña y estaba mal ventilada, con temperaturas hasta los 30 grados centígrados. Ahí se ve el nodo. Colores más bien cálidos. Comparada con aquellos estrechos alojamientos, la estación espacial parecerá una mansión. Es absolutamente un superlugar. Fíjate en el volumen donde flota Sergei. Es clara y espaciosa y la temperatura se mantiene a unos agradables 21 grados. El tamaño completo de la Estación Espacial Internacional eclipsará a la Mir. Los astronautas no solo gobernarán la nave espacial más grande jamás construida, sino que también realizarán experimentos complejos en laboratorios diseminados por la estación, como el módulo japonés Kibo y la instalación orbital europea Columbus. Esta investigación nos acercará más que nunca a la cura de enfermedades como la gripe, el cáncer, la diabetes e incluso el SIDA. Coordinar esta crucial investigación con el resto de sus responsabilidades diarias será agotador para los astronautas. Y pronto recibirán un poco de ayuda. Fueron los astronautas los que nos dieron la idea para este robot, o ayudante satélite personal, como lo llamamos, el PSA. Basándose en la experiencia de la Mir, querían una especie de tricorder, el instrumento que se usa en Star Trek. Hemos añadido reconocimiento de voz al diseño para que puedan hacerle preguntas. Entonces vimos que con los conductos de ventiladores, además de tener un PSA que se quedara flotando ante ellos, así, ahora también podrían decirle al PSA, quiero que vayas al nodo 2 y compruebes la temperatura. Podría ir por su cuenta, realizar la medición de temperatura y regresar. Bien, estoy listo para el próximo experimento. Entonces empezaremos por el de arriba e iremos descendiendo. Como el PSA incorpora una conexión inalámbrica con la estación espacial, conocerá el estado del experimento concreto de ese miembro de la tripulación, para así garantizar que al concluir un experimento el siguiente esté listo para empezar. A la tripulación le encantan estos diseños, así evitarán algunas tareas no deseadas, que las haga el robot mientras se dedican a la ciencia, a los experimentos y a las operaciones críticas de la misión. Cuando esté totalmente desarrollado para la estación en 2005, este asombroso robot se incorporará a la vida cotidiana de los astronautas. Pero por ahora, la vida diaria en la incipiente estación espacial se parece mucho a la de la lanzadera. Esto da miedo. ¿Qué da miedo? Cada día hacemos las mismas actividades que realizamos en la Tierra: comer, dormir y trabajar. La diferencia es que al astronauta no le retiene la gravedad, lo cual precisa un ajuste radical. La primera vez en el espacio uno se siente muy inestable. Es como esquiar por primera vez. No se puede hacer con suavidad. Cuesta incluso permanecer de pie. Las pequeñas cosas se convierten a veces en grandes acontecimientos, como el cambio de ropa en el espacio sin gravedad. Ponerse los calcetines es una aventura. Solo sacarlos del armario puede suponer mucho, porque hay que apoyarse en una pared o un panel para abrir la puerta. No se puede tirar de ella sin más. Sin gravedad, el agua forma burbujas en suspensión.
Cepillarse los dientes o lavarse la cabeza se convierten en un reto. En cuanto al baño, hay que sujetarse con cinturones. En lugar de una cisterna, un sistema de succión recoge los desperdicios. Y si no se duerme atado, uno puede literalmente salir flotando. Pero la principal preocupación del que vive en el espacio es el menú. Aparte de los típicos deshidratados, ahora pueden servirse fruta, vegetales y cereales con leche fría, gracias a nuevas adquisiciones como un frigorífico y un horno microondas. Sin embargo, el artículo más esperado en la estación será el helado. Hemos empezado a beber y comer un poco. Jim está comiendo fresas. Sergey está en el postre. Tiene una galleta enorme. Aunque hace falta acostumbrarse, tras relativamente poco tiempo, vivir en ausencia de peso se vuelve instintivo. Uno se adapta completamente a vivir en gravedad cero, donde volar es normal. Soltar algo y que se vaya flotando es normal. Tener que atar con una cuerda de goma es lo normal. El cepillo de dientes, el peine, la pasta, el tapón de la pasta, todas las piezas de un experimento científico. 52 o 245. Lo que no parece normal es volver a la gravedad. Eso sí que cuesta. 3 metros por segundo. Parece que va bien. 46 metros, 36 metros. La gravedad llega despacio, a medida que se vuelve en la lanzadera. La sangre entra en las piernas a empujones y en la muñeca el reloj parece un ladrillo si estás acostumbrado a la gravedad cero. Cuesta mucho caminar. Es un esfuerzo tremendo y uno es feliz si puede quedarse sentado en una silla sin moverse. En ausencia del esfuerzo necesario para vencer la gravedad terrestre, los grupos de músculos se debilitan y atrofian. Al no tener que ofrecer resistencia al movimiento, los huesos mismos pierden fuerza. El calcio se disuelve y la masa ósea desciende de un 1 a un 1,5% por cada mes en órbita. Para combatir este efecto peligroso sobre el cuerpo, el astronauta debe hacer ejercicio 2 horas al día. Pero estas tablas específicas solo son un parche. Deberá encontrarse una solución a largo plazo si queremos viajar a Marte o a cualquier otro lugar de la galaxia. Vivir lejos de la Tierra es uno de los mayores retos de la estación espacial, aunque regresar a la Tierra tampoco será fácil. Si se produjera un desastre y los astronautas tuvieran que abandonar la nave, el bote salvavidas de la estación será el vehículo ruso de escape Soyuz. Pero el Soyuz, que utiliza tecnología de hace 25 años, solo puede acomodar a 3 tripulantes por viaje. Desde aquí se ve el módulo orbital encima. Ya en 2006, este nuevo vehículo de retorno de tripulantes, el CRV, jubilará a un obsoleto Soyuz. El modelo de prueba del CRV se llama X-38. El CRV, desarrollado por científicos de todo el mundo, alojará a toda la tripulación de la futura estación espacial, compuesta por 7 personas. El aspecto humano de este programa tal vez sea uno de los más interesantes. Se trata de un verdadero equipo. Al programa X-38 se ha incorporado un importante contingente europeo. La Agencia Espacial Europea se ha asociado con nosotros en el programa X-38. En Holanda construyen el timón del vehículo espacial de prueba. En España construyen el tren de aterrizaje. Los alemanes han descubierto un material compuesto muy interesante y singular, el sistema de protección térmica que colocaremos en el morro del vehículo. En Francia han hecho mucho por la aerodinámica y aerotermodinámica. Incluso pequeños países como Bélgica han construido multitud de piezas estructurales de la popa del vehículo de prueba. Se trata de una empresa de toda Europa.
Los peligros en el espacio son continuos e impredecibles. La huida ha de ser segura y rápida. Deberán atravesar un túnel que los conecta con el vehículo y cerrar la escotilla desde dentro. Hay un solo botón que activa todos los sistemas y reactores de gas frío que alejarán al vehículo. Volamos con los reactores fríos durante 20 minutos y luego nos orientamos y utilizamos motores cohete en la parte posterior para reducir su marcha. Entonces empieza a salir de órbita. Apuntamos el morro hacia adelante, formamos un ángulo de 40 grados con el vector de velocidad y entramos como la lanzadera hasta los 7.000 metros sobre el objetivo. Para ver lo que le ocurrirá al X-38 tras su entrada en la atmósfera terrestre, se le sujeta a un bombardero B-52 y se le suelta desde los 12.000 metros. LPO, ¿me recibes? Recibido. Listos para el lanzamiento. Recibido y confirmado que vamos a lanzar. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Lanza, fuera! En caída libre, el X-38 avanza a un ritmo de 150 metros por segundo. Lo único que le frena es un sistema de paracaídas especialmente diseñado. El paracaídas se despliega en fases. Estas se detonan en sucesión precisa mediante cortadores explosivos enterrados entre los hilos. Totalmente abierto, tiene una envergadura equivalente a un Boeing 747. A partir de ahí es un paracaidista más que flota a salvo hacia la Tierra. Arrancan los motores. 4, 3, 2, 1. Encendido. Encendido y despegando. Despega el cohete Soyuz y empieza la primera expedición a la Estación Espacial Internacional, que prepara el escenario para la presencia permanente del ser humano en el espacio. Hace 40 años, Yuri Gagarin abandonaba la misma plataforma de lanzamiento para convertirse en el primer ser humano en el espacio. Ahora la Expedición 1 comienza una nueva era en la exploración espacial, camino ya de la Estación Espacial Internacional para atracar en el módulo Zvezda. Con la apertura de esta escotilla de la estación, la raza humana ha cruzado la próxima frontera. Bien, ya estáis ahí. Adelante, que paséis un buen día. A partir de este punto, siempre habrá alguien viviendo en el espacio. Vivimos en una época en la que el reino de los sueños ya no se relega a las páginas de la ciencia ficción. Vivimos en una época en la que podemos hacerlos realidad. Cuando construimos la estación espacial abrimos una puerta, echamos un vistazo al gran territorio desconocido, a la amplitud de la creación, y somos conscientes de nuestra importancia e insignificancia, y eso es lo que queremos hacer. Es la idea de que vamos a rebasar las fronteras conocidas, que vamos a ver el origen de la vida, a dónde vamos. ¿Qué posibilidad tiene la vida de desplazarse de la Tierra a otros planetas? Vivir en gravedad cero es todo un paso en la evolución. ¿Puede nacer un niño en gravedad cero? ¿Se desarrollará adecuadamente? ¿O será en ese punto un nuevo organismo que quizá no pueda regresar? Veo la estación espacial como algo esperanzador. Lo que llamamos el patio trasero es algo más que esa pequeña mota que llamamos Tierra. El patio trasero es, de hecho, el sistema solar. Son sueños que impulsan a los niños a ser científicos. Impulsan al ser humano a pensar más allá de sí mismo.
No sabemos qué nos espera fuera, pero la historia nos ha enseñado que encontraremos cosas de mucho más valor de lo que creíamos. Y no puedo imaginar que como seres humanos demos la espalda a la exploración.